es el sector 1, vamos al sector 2. Es curvo, pero vamos a tirar una línea recta. Lo tienen todos los cines, ¿eh? No se trata de los. Acá tenemos una línea que va de canino más o menos a este y una arriba que está pasando por ahí. Hay poca diferencia entre la longitud y lo central de un canino medido siempre en el límite a metros cementerio, ¿eh? Siempre hay. Y los dos escalones, escalón gingival y cervical y el oclusal del lateral. Alguna vez yo preguntaba en aquellos años, curioso, siempre, yo me dio problemas con algunos profesores porque yo era medio como molesto, pero no era molesto de verdad, sí era un alumno. Yo pregunté muchas veces, dije, ¿por qué es más corto el lateral? Y en aquel tiempo también estaba, pero mal, y ahora otra vez vuelve de moda, estética versus función. Así que yo pregunté a los que hacían estética, digo, ¿por qué es más corto? Y Aníbal, que todos los que eran compañeros míos pasan tiempo, se ven en el mismo lugar, son profes, como yo. Entonces, mirá, es más corto, porque corto es por la estética, ¿no es cierto? Sí, ya sé, por eso te voy a preguntar a vos. No, pero la estética, ¿no? La estética, ¿no? No sabía el tipo para qué. Cuando fui a preguntar, dije, no, bueno, si no son los que hacen estética, yo quiero saber por qué es más corto. ¿Por qué no lo sabe toda la profesión? Pero hace 20 años atrás nadie hablaba de esto. Voy al funcionalista y le digo, ¿por qué más corto? ¿Cómo digo por qué más corto? Pues son incisivos. Inciden. ¿Cómo? Ya sé que inciden. Cuando uno clava en la manzana se clavan los 4. ¿Pero por qué más largo? Porque inciden, ¿no? Pero no entiendo. Porque no es tan largo, porque si no, solamente entrarían los centrales y no los laterales. Bueno, no lo voy a contestar. Y la organización de las arcadas, el 90% no es funcional. Es parafuncional. Es el escalón por donde pasa el pulso. ¿Me entiendes? Y hay muchas de estas preguntas. Todas las longitudes radiculares del maxilar superior son mayores que las del maxilar inferior. Incisivo inferior comparado al superior, gonal inferior comparado al superior. Me acuerdo, porque preguntó para saber, yo quería razonar, ¿por qué son más largas las raíces del maxilar superior que del inferior? Y bueno, voy a preguntar aquí, hay dos tipos que se van acá. El endodoncista, que está todo el día con la raíz, y el periodoncista. Así que fíjate, el endodoncista, siempre ya casi profe o profe, y digo, che, ¿por qué son más largas las raíces del maxilar superior que la del inferior? Porque el maxilar superior son más largas, ¿no? Y yo dije, por eso la vi, ¿pero por qué? Porque son más largas, Aníbal. Está bien, pero ¿por qué? Porque vos estás todo el día haciendo conductos. No te gustan los conductos que te hago. Me di cuenta que no sabía. Pero ahora no sabía por adentro. Dije, bueno, entonces, ¿quién sabe de raíz? Hay uno que sabe por adentro. Hay uno que sabe por afuera. ¿Quién es? El periodoncista. Fui a otro amigo mío, ya. Hombre, Miranda. No voy a decir el nombre, delincuente. Compañero mío. Y le dije, che, pero ¿cuál es? No sé, amigo, siempre lo mismo, vos, viste, qué sé yo, más larga la raíz, por ejemplo. ¿Saben por qué es más larga la raíz del maxilar superior del inferior? Lo tenemos que saber, porque hay que relacionar esto con implaste o no. Es lo mismo poner un clavo corto que no largo. Por favor, hay que pensar tampoco. Porque ¿quién es que soporta el embate del movimiento de un cuerpo móvil que es la mandíbula? ¿Quién? Es el maxilar superior. Y tendríamos todavía que hablar más. Pues no tengo tiempo para seguir hablando de esto. Porque son cosas que tenemos que saber los dentistas y sobre todo aquellos que saben de raíces. ¿Por qué arriba hay un trípode en los molares? ¿Por qué abajo la organización es mesiodistal? ¿Por qué arriba son cilíndricas en trípode y abajo son aplastadas en el sentido mesiodistal? Porque definitivamente ¿quién es que absorbe la fuerza que se genera sobre la corona? Las raíces. Y dicen en medicina la relación que existe entre forma y función. Pero dejémoslo eso ahí, tenemos otras cosas. Así que entonces cuando una coordenada se desalinea, también se desalinea la otra coordenada.
Y esto me está diciendo, si voy a aplicar el tratamiento CAS, corrección, adición o sustracción, ¿a quién tengo que corregir? Acá viene el chupete. Este chupete, este tenía 4 dientes y yo le llamo 4 dientes. Parece un Fórmula 1. Tiene una cara de dos lobos, pero te cuento. Para los extranjeros, dos lobos es andar al revés, en boludo. Y ustedes le llaman gilipollas, ¿cómo le llaman? Gilipollas, pero al revés. Nosotros hablamos al revés también, al revés. Aparte de que el cuestión tiene que haber dos. Vaya a ver. Es un Fórmula 1. Entonces, no hace falta preguntarle dónde estaban los dientes. No hace falta. Yo sé dónde tenés esos dientes. Este tenía los dos laterales montados sobre los dos centrales. Porque yo miro las salidas cervicales, cuando el diente se vestibuliza, no es que la raíz se queda quieta y la corona se mueve. Se vestibuliza todo el diente, la raíz se sale también de posición. Y si vemos otro paciente, hay constantes que hay que saber que si yo tengo una raíz y pongo un poste adentro, un alambre, en la raza humana, la proyección del canal radicular en los dientes anteriores pasa por el borde incisal. Sí o sí. Ahora, muy bien, muy bien. Pasa, lo sé que pasa sobre el borde incisal, pero también pasa acá arriba con el infinito o acá abajo. Pero yo tengo otra forma de saber, ya no la posición que tiene el diente, sino yo sé, como vamos a ver ahora, en la anatomía, que hay una primer curvatura que coincide con esta curvatura. Y cuando el diente cambia la convexidad por una concavidad, de aquí hasta aquí hay 2/3, cuando de acá hasta acá hay 1/3. Porque eso es anatomía. O sea, yo puedo, si tengo un conducto, decirle al paciente, mira, yo te voy a contar. Los dos centrales estaban acá, este lateral que está acá lo tenía montado más que este. Porque no solamente ahora estoy mirando en este plano, sino que estoy mirando en el plano horizontal. Aquí está el perfil, aquí está el perfil. ¿Cómo este tipo sabe dónde estaban mis dientes? Porque yo vengo, a lo mejor, por una prótesis mal hecha, pero ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe tan bien si estaba rotado, si estaba encimado? ¿Lo puedo saber? Definitivamente que sí. Y ahora puedo empezar a armar este caso. A ver, ¿cómo? Con un encerado, con un provisorio, porque muchas veces yo no puedo hacer todo por sustracción y adición. Cuando las desvinculaciones son muy grandes, tengo que ir a la corrección. A mí no me gusta mucho hacer corrección, porque yo tengo que derivar toda la información. Pero no hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sería bueno. Mira, no es el caso anterior, es otro caso. Esto es un Davis. No le andas. Mirá, que es un patrón muy convergente, acá. Generalmente estos pacientes no desgastan los dientes, porque los patrones son tan verticales que no hay rozamiento. Decíamos, para que ustedes entiendan de lo que estamos hablando, si yo agarro un perro doberman y le corto la cabeza, y a un chihuahua le corto la cabeza, y a un salchicha le corto la cabeza, usted no puede confundirse un chihuahua con un perro salchicha y un doberman. No puede. Porque es todo un individuo el perro. La forma, las patas, el flaco, el gordo, qué sé yo, todo lo que tiene. Que dice, no, este, por lo menos este no es un chihuahua. Si un chihuahua es una basura chiquita así, ¿saben que los dentistas no pueden entender eso? No lo pueden entender de que los dentistas que trabajamos en la cabeza está arriba de un ser humano, que tiene un cuerpo. Hablábamos con la doctora algunas de estas cosas, que son largas de comentar, porque uno aprende en todos lados, pero el tema es, ¿a quién le interesa todo esto también? España tuvo una época donde había poca odontología, no como ahora. Yo voy a España desde el año 75, ¿no? Miramos si voy años, a España he ido, qué sé yo, 60, 70 veces. En aquellos años estaban los médicos que hacían un curso de 3 meses y se lo llamaba estomatólogo.
Allá ya han mirado algunos dos argentinos porque no había quien hacía conducto. Había muy pocos que llegaban a hacer conducto en aquella época. Hoy España tiene mejores dentistas que nosotros acá en la Argentina. En todo, en todo. Nosotros hemos ido para atrás, los demás fueron para adelante. Así que entonces, había una ontología que, hasta que el mercado común europeo le obliga a tener facultades de ontología. Las primeras camadas, los mismos médicos ocupaban las cátedras, hoy ya no. Pero ¿qué fue lo bueno de los médicos que estaban en Italia, que estaban en España, no así Alemania, no así Inglaterra, no así Francia, que había odontólogos? Que muchos de ellos habían dado de postura. El llamado baricentro, lo habrán escuchado ustedes en España. El aparato que lo paran al paciente para ver si el tipo está parado y la posición de postura es la correcta. Eso el dentista no sabe nada, como tampoco los médicos sabían de odontología. Pero estamos a los extremos, yo no puedo hablar de lo que sabe el médico. Pero yo vi una cosa, me llamó la atención para decir, estamos en un sistema cuando hacemos dientes. Si usted para a un paciente de una distoclusión en una pared y lo ponen así, le apoyan toda la pared, la espalda apoya en toda la pared, así. Usted pone un paciente de clase 3 y una vez que está así, tiene curvatura. Es otro individuo, es como un salchicha, es como un Doberman, son distintos individuos que indudablemente tienen una cabeza que está en una posición diferente también. Pero dejemos estas cosas todavía, que tenemos mucho. Acá estos dientes se han instruido. Fíjense que el que está lingualizado es donde está el nivel, acá hay hueso, y este que está vestibulizado, segundo, miren dónde fue adentro, porque acá no hay inflamación, pero miren dónde fue a parar el límite. Todo diente vestibulizado, sí o sí pierde hueso sin enfermedad periodontal. Hay que saberlo como parte del diagnóstico en algunos casos. No necesito una tomografía. Lo digo, tráigame la tomografía y verá que es lo que yo digo. Lo voy a comprobar. Estoy seguro de lo que estoy diciendo. Acá está. Fíjense, bueno, acá no hay problema. Si no hay problema, déjelo. Pero si esto tuviera problemas,